Y eso es lo que dice Juan, dice, porque el hombre amó más las tinieblas que la luz. ¿Cómo es posible de que tú puedas amar más las tinieblas que la luz cuando ya la luz ha venido a tu vida? Porque tiene que tomar una decisión. La vida es de tomar decisiones. Amén. Y entonces hemos estado conversando con él, porque hemos ampliado el con él algunas cosas desde la perspectiva hebrea acerca de la luz y las tinieblas. Pero no es lo que yo quiero compartir ahora con ustedes, quizás más adelante sí, porque eso es como la parte intermedia de lo que Dios ha estado administrando a mi vida. Y yo quisiera comenzar, si ustedes buscan en su Biblia, en el capítulo primero del Evangelio de Juan, algo tan sencillo, pero es tan poderoso. Y le hago una recomendación al hermano que tiene a la par. Dígale: el pastor no sabía que tú ibas a venir, ¿ok? Dígaselo. Porque aquí le van a sonar los oídos a muchas personas. Y después van a decir: ay, ya le fueron con el chisme. No, no, esto no es chisme. ¿Ok? ¿Y sabe por qué al confesar eso usted a su hermano? Al confesar eso y decirle: el pastor no sabía que usted iba a venir, lo que usted le está diciendo: abre tu corazón para oír la voz de Dios. No se trata de algo personal. ¿Ok? El versículo que quiero leer, del cual quiero departir, es el versículo 12. Solo ese versículo, porque voy a tomar una palabra de eso para hacer un tema. El versículo 12 dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, diga potestad, de ser hechos hijos de Dios. Ese versículo es demasiado poderoso. No es simple, es algo muy profundo. Dice: más lo que le recibieron, a los que creen. Son dos cosas diferentes. Recibir es permitir que entre, que sea parte de ti. Y lo que permites que entre es porque crees que es bueno. Porque no se basa solamente en creer. Porque Santiago dice que aún los demonios creen. ¿Usted sabía que los demonios no son ateos? Eso lo dice Santiago 2:19. Que los demonios creen, dice, y tiemblan. Así que ni aún los demonios son ateos. Y dice: a los que le recibieron, a los que creen. Y aquí viene la palabra poderosa: les dio. Les dio. Escuche esto, hermano. Cuando usted da algo, bueno, yo siempre digo algo. Antes voy a hacer un paréntesis. Cuando usted regale algo, nunca lo regale por necesidad. Regálelo porque está en su corazón hacerlo. Hay gente que agarra de excusa y dice: no, pero es que yo no veo que él necesita, él todo lo tiene yo. Entonces se eximen de dar y cierran su corazón. Dios no es así. Dios te da y te da sobreabundantemente. Pero usted debe de entender que cuando Dios le da con propósito. Dios no da por dar. Dios da porque le gusta invertir. Esta palabra es bien tergiversada, porque la gente la ha tergiversado acerca de la doctrina de la prosperidad.
Pero cuando Dios da, es que está invirtiendo en algo que Él cree que va a dar resultado. Y cuando Dios te da algo, es porque sabe que lo que te está dando va a glorificar su nombre, va a exaltar su nombre, va a establecer su nombre, se va a consolidar en ti, y tú serás puesto en una posición que ni el mismo diablo te la puede quitar. Entonces, cuando Dios da, debemos de entender lo que nos da, porque hay mucha gente que a Dios le ha dado y no sabe ni lo que le ha dado. Están como la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor se quedó en casa y le dijo al padre, cuando el hijo pródigo regresó: mira, que despilfarró su fortuna con prostitutas y esto y lo otro, y yo que trabajo todo contigo, a mí nunca me has dado. Y el padre le dijo: hijo mío, todo lo que está aquí en mi casa es tuyo. Hay hijos que no saben que el padre les ha dado todo, porque tienen otra mentalidad y tienen otro enfoque. Pero cuando Dios da con propósito, y diga propósito. Y esa palabra potestad es algo que es lo más, pero lo más profundo que Dios nos puede dar. Porque la palabra potestad que aparece allí habla de muchas cosas. Habla de jurisdicción, de derecho, de deber, y habla de autoridad. Pero yo no quiero tomar todas las características que esa palabra menciona. Yo quiero tomar una, o a lo mejor en el transcurso de la plática vayamos tomando las demás. Pero a mí lo que me interesa es autoridad, porque hay mucha gente que confunde autoridad con poder. El poder es una cosa y autoridad es otra cosa. Yo le decía a ustedes el domingo, recuerdan que les di el toquecito y les dije yo: cuando usted mira en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, no lo busque, solamente escuche. Después, si quiere, anote la cita bíblica y después la busca y corrobora. Dice que Satanás, o el dragón, con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, aludiendo de una forma metafórica que Satanás, la tercera parte de los ángeles, de los ejércitos de Dios, engañó y los arrastró en su engaño y en su pecado con él. ¿Me estoy dando a entender? Entonces Dios lo destituyó del cielo, lo sacó del cielo, lo exilió de su gloria, de su presencia y de todo lo que respecta a Dios. Pero hay algo que usted debe de entender: que lo que Dios da no quita. Y a Satanás nunca se le fue quitado el poder con el cual fue creado. Por eso, cuando nosotros vemos a Satanás y la gente dice: tiene poder, sí, tiene poder. No lo subestime, no lo tenga en poco, porque él tiene poder. No se le ha quitado, Dios no le quita el poder. Mire, a muchos Dios les dio ministerio, a muchos Dios les dio un don, un llamado, y no lo ejercieron. Y dice: y los llamados son irrevocables. ¿Qué quiere decir? Que vas a morir con él y Dios no te lo va a quitar. El hecho de que tú no lo hayas ejercido no quiere decir que Dios va a decir: pues te lo voy a quitar y se lo voy a dar a otro. Dios es tan poderoso para darle a otro y a otro, a todos los que él quiere. Pero un día tú le vas a dar cuenta de lo que Dios te dio. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, si eso lo hace con nosotros, también lo hizo con ellos, porque dice la palabra que Dios es justo, y aún con sus enemigos. Entonces, una de las cosas que añoraba, que deseaba, que anhelaba, que quería Satanás era la autoridad de Dios. Él quería gobernar y tener autoridad sobre todas las cosas, pero él nunca alcanzó autoridad. Él fue destituido, pero se quedó con poder, pero nunca llegó a tener
autoridad. ¿Estamos aquí? Pero luego él se fijó que había una copia de Dios en la creación. Dios había hecho al hombre a imagen y semejanza, dice la Biblia. Dios hizo una copia de sí mismo en Adán. Y mire qué cosas Dios hace. Dios a Adán no le da poder, pero le dio autoridad. ¿Por qué no le dio poder a Adán? Porque él creó todo perfecto. Ya no necesitaba poder Adán, pero sí necesitaba la autoridad para gobernarlo, para enseñorearse, para comandar toda la creación. Cuando Satanás se encuentra en el Edén, encuentra una copia misma de Dios. Pero lo que a él le llamó la atención no fue otra cosa más que la autoridad que estaba en Adán. Y fue tras de ella, sobre esa autoridad, porque eso es lo que él nunca tuvo y eso es lo que deseaba en su corazón. Engañó al hombre a través de la mujer sutilmente. Usted conoce la historia. Entró, lo engañó y le arrebató la autoridad. Lo que no sabía el enemigo es que la autoridad de Adán era una autoridad delegada. Y la autoridad delegada es una autoridad limitada. ¿Estamos aquí? Es una autoridad delegada, es una autoridad limitada a aquel que te la delegó. O sea que el que te la delegó es el que tiene más autoridad. Pero eso él no lo tomó en cuenta porque él estaba hambriento de autoridad. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente que tiene hambre de autoridad, de posiciones y no le importa pasar por encima de los demás? Eso es lo que demuestra un espíritu de Satanás, un espíritu de ambición. Y eso es lo que él hizo. Y al quitarle la autoridad, lo que él no pudo es mezclar el poder que Dios le dio en el mundo espiritual con la autoridad que Satanás tenía en la creación. Y entonces hubo un choque cosmológico entre el poder espiritual y la autoridad natural que tenía Adán. Yo espero que usted esté captando. Pero eso no fue pretexto para él, porque se valió de todos los demonios para subyugar al hombre y su descendencia. Y fue allí cuando el hombre perdió no solamente su autoridad, sino que también perdió su propósito. Siempre Satanás va a tratar de atacar la autoridad para que no se cumpla el propósito divino. En los hogares, los esposos que están llamados a estar en autoridad son los primeros que reciben los ataques de Satanás. Porque si él sabe que si logra sacar del orden de Dios a la cabeza, lo demás se va a devastar. ¿Estamos aquí, amados? Entonces, ¿qué le quiero hacer ver a usted, amado hermano, amado varón, hombre? Que tú tienes que conocer tu propósito, para que cuando vengan los ataques del enemigo podás subsistir al ataque del enemigo. ¿Por qué muchos caen y por qué muchos tropiezan? Porque no conocen su propósito. Y Satanás los confunde y los mete en confusión. Y cuando el hombre está en confusión, todo lo demás va a estar confundido. La mujer no va a saber qué hacer, porque el hombre dice una cosa hoy y mañana quiere otra cosa. Y hasta que la mujer se para firme y dice, bueno, aquí va a haber que hacer algo, porque no podemos estar ni para allá para acá, o hacemos para acá o hacemos para allá.
Y hasta que no confronta a alguien, entonces el hombre se ve afectado, porque no conoce su propósito. Ay, ay, ay. ¿Y sabe por qué no conoce su propósito? Porque no entiende su identidad. Y el hombre, cuando pierde su identidad, es una bola de confusión. Entonces mezcla poder en vez de autoridad. Porque la autoridad te da cierto poder, pero para ejercer poder con autoridad debe de ser bajo los estándares, el orden que Dios estableció. Porque cuando se rompe ese orden y tú quieres ejercer autoridad y rompes el orden de Dios, tu autoridad es ilegítima. Y al ser ilegítima, tú estás haciendo más adoración al diablo que al mismo Dios. Y dice ser hijo de Dios. Y eso es lo triste de muchos varones que no entienden eso. ¿Por qué han confundido su identidad? Porque simple y sencillamente no han separado las funciones masculinas con el propósito divino. Y una cosa son las funciones y otra cosa es el propósito de Dios. El hombre basa su masculinidad en las funciones, porque fue creado con un cuerpo diferente para funciones diferentes, para cumplir un propósito. Pero al desconocer el propósito, entonces pasa su poder y su fortaleza y le da mal uso y no hace uso de autoridad, sino que lo que se vuelve y sencillamente se devuelve un demagogo, un dictador, un autoritarista. Y todo lo que yo digo se tiene que hacer, y hay de aquel que no lo haga, lo metemos a piñazo. Eso no es autoridad. Toda autoridad que no viene de parte de Dios es ilegítima. Por lo tanto, se convierte en un abuso. Pues yo sé que no van a haber muchos aleluya hoy, pero no me interesan los aleluya. Yo compartí esto con mi hermano César y le explotó en la cabeza. Y me dijo: Julio César, eso está poderoso, pero eso se ve más que todo con el hombre. Claro, ¿cuál ha sido siempre el fin del enemigo? No fue la mujer, fue el hombre. ¿Por qué Dios rompió la amistad que hubo entre Eva y Satanás? Porque Él sabe que unidos iban a destruir al hombre. Y el hombre fue creado primero a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre está establecido bajo un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Porque usted está hablando mucho de propósito, está hablando de funciones. Sí, las funciones, mire, hoy en día las funciones del hombre han sido sustituidas por la mujer. ¿Sabe por qué? Porque la mujer se cansó de tener monigotes. That's too hard. Yo sé que está fuerte. Y llegamos a Cristo y la mujer sigue mandando. Y la mujer se cansó y empezó a luchar por sus propios derechos. Y empezó a trabajar. Porque el hombre antes le metía 2, 3, 4, 5 hijos y la tenía sometida a todo lo que él dijera. Y ahí te quedas con los hijos y me voy y hago lo que quiero y voy por aquí, voy por allá, y teniendo hijos por todos lados. Y sometía a las mujeres así. Y a la mujer a depender todo el tiempo de las migajas que el hombre le diera. Y muchas veces ni le daba, y la mujer siempre llegaba el hombre a pedir: me tienes que dar de comer. ¿Y cuándo me diste? No me diste, pero tú me tienes que dar de comer. Eso no pasa aquí, eso pasaba hace años allá en El Salvador.
Estoy contando algo de los salvadoreños allá. Porque perdió sus funciones y comenzó a delegar. Y la mujer se cansó y empezó a retomar las funciones del hombre. Y comenzó a dirigir su vida. Y comenzó a dirigir a sus hijos. Y comenzó a estudiar. Y comenzó para suplir las funciones del varón. Y cuando el hombre se ve que la mujer ahora trae más dinero, que no depende de él, pues se enoja y la agarra del pelo y va a decir: pero no, tú no tienes pelo. Y entonces la quiere someter a la fuerza. Y la mujer ya se siente con más fuerza, se siente con más independencia. Ya aprendió a subsistir. Entonces el hombre se vuelve con una bola de confusión, porque lo que creía que dependía de él, ahora él es el que depende de aquello. Al hombre se le olvidó ser hombre, porque cuando el hombre es hombre, la mujer va a ser mujer. I'm sorry, pero tengo que decirlo. Yo sé que esto está fuerte, pero es mejor que se lo diga ahora. Y no se alegren tanto las mujeres, porque yo voy a agarrar con ustedes también. Porque es pareja la cosa. Pero ahí en el hombre perdió sus funciones, y entonces ahora el hombre quiere a la fuerza agradar a su mujer y quiere delegar las cosas que le correspondían a él. Y al encontrarse en esa encrucijada, no entiende el propósito de Dios. Destruye a la mujer y destruye a los hijos. La somete a la fuerza. Es injusto. Golpea. Pone su fuerza que Dios se la dio para el trabajo, no para destruir a su esposa y a sus hijos. Y eso es lo que comienza a hacer el hombre. Y de ahí es que ha venido el abuso. Y de ahí es que han venido los asesinatos. Y ahí es que han venido todas estas secuelas que tenemos hoy. Mire, tenemos un presidente que usted lo mira en oración, en amistad con Israel, haciendo esto, haciendo lo otro, pero no tiene moral. ¿Pero por qué no tiene moral? Porque hace tiempo perdió su autoridad. Una posición no te da autoridad. Y usted sabe que el presidente refleja lo que está en el pueblo, porque eso nos identificamos y por eso lo elegimos. Yo sé que esto está fuerte, hermano, pero es la realidad. Usted va a decir: pero yo no voté por el señor Trump. No importa, pero somos parte de este pueblo. Yo tampoco voté por él, pero tengo que reconocer lo que es nuestro presidente. La Biblia me manda que me someta a él, pero tengo que ver lo que él refleja, y eso es lo que está pasando en la sociedad. Porque el hombre ha perdido el propósito y ha confundido sus funciones, sus deberes. ¿Y hasta cuándo va a hablar los propósitos de Dios? Pues ya le oí eso, ya suéltela de una sola vez. Pues aquí te va. El propósito de Dios cuando creó al hombre y le hizo con cuerpo y le dio fuerza, fue para sostener su casa. Por eso primero le dio trabajo antes de darle mujer. Léase, eso está en el libro de Génesis. Y lo puso en el Edén a labrar el huerto del Edén, y le dio trabajo, le dio responsabilidades. Y después que hacía los trabajos, que él se sentía solo, y vio Dios que se sintió solo, y vio que Dios que no era bueno, porque el trabajo no lo llena el vacío de la mujer. Hay hombres que se dedican a trabajar y a trabajar y a trabajar y se olvidan de su mujer. Y allá en esa voz dice: el que tiene tienda que la atienda, porque si no otro se la va a atender. Y nos dedicamos tanto a trabajar y descuidamos la familia, descuidamos los hijos, nos perdemos los mejores años. Y nuestra hermana Carmen nos hablaba de los años que Paul Ryan quiere dedicar a sus hijos, para disfrutar a sus hijos.
porque ha entendido el propósito de Dios de crear hijos, y crear hijos saludables, sanos mentalmente, físicamente, emocionalmente, para crear una buena sociedad. ¿Por qué hay tantos problemas en las iglesias? En las iglesias hay muchos problemas porque no se enfocan estas clases de charlas. Por el temor de que el hermanito se ofende y se vaya y es buen diezmador. Mire, hermano querido, la casa de Dios la sostiene Dios, no la sostiene usted. Es Dios. No se equivoque. Por eso es que el compromiso que yo tengo es con Dios. ¿Me explico? Y en vez de enojarse, debería de captar, de recibir, de asimilar y pensar lo que está haciendo y qué es lo que Dios quiere. Porque muchas veces usted es el que está reteniendo la bendición de su casa. ¿Por dónde comienza la bendición? ¿No es por la cabeza? Pues si usted es la cabeza, ¿qué hace allá abajo? ¿Ah? Tenemos que hacer conciencia hoy en día de las situaciones que están sucediendo porque hemos dejado el propósito. Dios lo dotó al hombre con un cuerpo diferente a la mujer porque Dios tenía propósitos definidos con ese cuerpo. A la mujer le dio su cuerpo porque también tenía propósitos definidos con ella. ¿Estamos? Entonces, la fuerza que Dios te dio fue para usarla para tu trabajo, no para golpear a tu mujer, no para golpear a tus hijos. A tus hijos tienes que amarlos, a tu esposa tienes que amarla. El que no ama a su esposa no se ama a sí mismo. Lo dice la Biblia. Y tenemos que amar a nuestros hijos, educarlos y criarlos con temor a Dios. Pero qué temor de Dios, temor tienen los hijos cuando ven llegar al Padre. Se esconden. No es ese el temor que Dios manda, sino que el temor a Dios. Enseñarles con reverencia, con educación, el temor a Dios. Ahorita voy a comenzar, ¿está bien? Lo estoy introduciendo. La palabra poder y la palabra autoridad dice aquí que Dios restaura la autoridad en el hombre. A los que le recibieron, a los que creen, les dio recibirlo, creer, entonces Dios les da. ¿Estamos? Para recibirlo tienes que nacer de nuevo. El nacer de nuevo, estamos cansados de oír la charla acerca del nuevo nacimiento. Pero es que el problema es que entre más hablamos, menos convencidos estamos. Dice la palabra de Dios que cuando tú naces de nuevo, eres una nueva criatura. Entonces, ¿por qué sigues haciendo las cosas que hacías antes? ¿Qué pasó? ¿Por qué sigues peleando con tu esposa? ¿Por qué sigues peleando con los hijos? ¿Por qué sigues diciendo malcredezas? ¿Por qué sigues actuando así tan fuertemente? ¿Por qué sigues así? Si dice que el que nace de nuevo, nueva criatura es. Entonces habría que preguntarse si has nacido de nuevo. No creas. Oh my God. Padre, ayúdame a salir de esta. No creas que las buenas obras van a cambiar tu vida. Hay cosas buenas que el hombre hace, pero no son las correctas. Le voy a poner un ejemplo. Jesús, si se hubiera hecho fariseo y hubiera ocupado un lugar en el Sanedrín, hubiera hecho bien, porque desde adentro podía establecer que todo se renovara. Si él se hubiera hecho un trabajador social, hubiera hecho bien.
porque a él acudían todos los pobres y todas las mujeres y todos los necesitados. Si se hubiera vuelto un social worker, espléndido, ¿verdad que sí? Hubiera hecho bien. ¿O usted cree que no? Si se hubiera hecho un escriba, mejor todavía, porque él era la palabra, él es la palabra de Dios. Hubiera hecho bien. Y usted se pregunta, ¿y por qué Jesús no se hizo un fariseo, un escriba o un trabajador social? Porque ese no era su propósito. ¿Qué quiere decir? Que las buenas obras no cumplen tu propósito. Él sabía lo que había venido. Él sabía que tenían que morir en la cruz. Él sabía el destino que estaba trazado para él. Él sabía todo. Por eso él no cambió su propósito por una función, porque él sabía diferenciar lo que son las funciones y lo que es el propósito divino. Y Jesús se convirtió en el protector de todos nosotros. Y él nos enseñó cómo llegar al Padre. Y dice que no solamente el propósito es que nos convirtamos en protección de nuestros hogares y usar la fuerza para proteger a la esposa, para proteger a los hijos, no para yo destruir a mi esposa, no para yo destruir a mis hijos, es para protegerlos. Y dice que nos hizo sacerdotes. El sacerdocio no empieza con la mujer. El sacerdocio comenzó con el varón. Dios no escogió a la mujer para sacerdotisa. Eso eran los Baales, que tenían sus sacerdotisas. Allá en Egipto tenían sus sacerdotisas. Pero en Dios los varones eran los sacerdotes. La genealogía varonil, masculina, es la que representa el sacerdocio. Y Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios te establece a ti como sacerdote de tu casa. ¿Y qué es ser sacerdote de la casa? Es que se refleje Cristo en ti. Porque muchos usan este versículo cuando dice, no, porque la mujer se tiene que someter a su marido. Así lo dice la Biblia. Sí, pero la Biblia también dice que el marido tiene que someterse a Cristo y reflejar a Cristo. Y eso no lo mencionan. Estamos como el diablo, que solo a mitad decimos la verdad. Hello. Yo creo que me voy a subir mejor, porque me van a dar mis jocotazos por aquí. Hermano Víctor, usted todavía está soltero. Usted lo voy a nombrar mi guardaespaldas de hoy. Hermano Hilario también, necesito hombre fuerte. Gloria a Dios. Hermano, yo sé que todo esto está duro. Yo le digo que el hermano César se estremecía. Yo quiero compartir esto con ustedes, porque yo fui ministrado. Yo no soy el varón perfecto. No crea que porque lo estoy diciendo soy el varón perfecto. No, yo también he cometido mis errores. Todos cometemos errores. Pero una cosa es que usted comete un error y otra cosa es que usted comete un abuso. El error se puede cometer por ignorancia. Dios tendrá, dice, misericordia de los tiempos de tu ignorancia. El problema es cuando ya tú sabes las cosas de Dios y lo haces. Ya no hay ignorancia, ya no hay misericordia. Lo que hay es juicio, por cuanto ya lo sabes. Te convierte en sacerdote porque tú reflejas a Cristo. Y el reflejo de Cristo es amar. Esa es la esencia de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, dice, entregó a su Hijo. La esencia de Dios es Cristo, que es amor. Él es todo amor por donde quiera que tú lo mires. Pero también cuando Él tuvo que pararse firme, bajó autoridad. Él lo hizo, porque el amor también es autoridad para establecer un orden.
para reprender con sabiduría, con entendimiento, para enderezar lo torcido. ¿Me estoy dando a entender? Sacerdote no es simple y sencillamente es que, ok, hijos, los voy a reunir ahora, vamos a leer la Biblia, y lea la Biblia, y ya leímos la Biblia, oramos y todo, y al ratito estoy viendo una película que no tiene nada que ver con lo que leímos. Y si el hijo viene a hablar, ya vete a dormir, ya me tienes cansado. Eso no es así. Entonces lo que establecemos no lo hacemos. Y Dios quiere que hagamos. Que si vamos a impartir la palabra, actuemos bajo la palabra, vivamos la palabra, compartamos la palabra, y que mis hijos puedan ver en mí que soy un hombre de Dios, que estoy sometido a la palabra de Dios. Entonces ellos van a ver la bendición sobre mí, de tal manera que ellos también van a querer estar en la misma dimensión con Dios. Pero si no me miran a mí, dice, ay, va a la iglesia, lleva Biblia, pero aquí en la casa es un diablo. ¿Dónde quedó el sacerdocio? Dios te eligió para ser intermediario entre ti y tu casa. ¿Dónde quedó las oraciones que tú hiciste por tu esposa, por tus hijos? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el sentimiento de decir haber amado a una mujer y ya cuando la viste llena de hijos, como que el amor se acabó? El sacerdote ama para siempre. Léete el libro de Oseas. Todo el mundo lee el libro de Oseas. Déjenme darte un toquecito para que le encuentres el sabor a Oseas. Oseas pertenecía a la tribu de Leví. Y no tanto eso, era de los descendientes de Aarón. Lo habían criado desde pequeño para que ocupara el sumo sacerdocio. Significa ser el máximo de todos los sacerdotes. Era santo desde que fue criado. Lo criaron para eso y lo prepararon para eso, para ser uno de los candidatos en un momento determinado a tomar el cargo de sumo sacerdote. Por eso cuando Dios le habla y le dice, ve y toma a la prostituta, ¿cómo se sintió? Un hombre apartado para Dios, virgen aún en sus pensamientos. Representaba a Dios, y Dios se lo dice, así el pueblo de Israel. Tú apartado, todo santo, eres todo casi perfecto, es lo que le quería decir Dios. Y tú ves como el pueblo de Israel se ha prostituido, se ha ido detrás de otros dioses y todo. ¿Lo estás viviendo? A mí no me sirve tu posición, a mí me sirve que tú entiendas el propósito que yo tengo contigo. ¿Me estoy dando a entender? Ese es el propósito de Oseas. Un hombre elegido para ser el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único varón que entraba una vez al año en el lugar santísimo. El privilegio más grande que podía tener un hombre. Y a la hora de que él ya estaba llegando a esa edad, ahí le dice Dios, ve y cásate con esta. Y mire, y usted lee todo el libro, y a pesar de que la mujer se le iba, allá iba él detrás. Y la volvía a traer y la volvía a comprar, porque él entendió que el sacerdote tenía que amar. Y yo no estoy diciendo que lo que tú escogiste como esposa es una prostituta. Dios me perdone. Dios te dio una mujer, una hija de Dios. Por lo tanto, tú eres responsable de tu sacerdocio, porque también en ella habita y mora el Espíritu Santo del Señor. También ella ha sido lavada con la sangre de Cordero. También en ella está la palabra del Señor. También sobre ella están las bendiciones del Señor. También sobre ella está el pacto del Señor. También sobre ella están las promesas del Señor. También sobre ella está la palabra. Todavía está allí Cristo, todavía vive en ella.
así como vive en ti, vive en ella. Y te dio sacerdocio, te dio fuerzas para proteger, pero sobre todas las cosas te constituyó el proveedor de tu casa. Y este es el lugar que casi nadie lo toca. Nuestra hermana Carmen estuvo hablando de esto el martes, y yo dije, no, esto tiene que ser Dios. Los que vinieron el martes saben lo que la hermana Carmen habló, y precisamente eso es lo que estaba hablando ella. ¿Cómo es posible que tú eres el proveedor de tu casa y tengan cuentas separadas? Tú lo tuyo, yo lo mío, pero en la cama los dos somos uno. Eso no funciona así. O todo o nada. Somos el proveedor del hogar. Dios nos constituyó a nosotros para hacer provisión a nuestra casa. Por lo tanto, la bendición de Dios es importante para que yo pueda proveer a los míos. Y la bendición de Dios va a estar allí y no va a faltar ahí. ¿Sabes por qué? Porque dice que dijo, eso lo dijo David, fui joven y he envejecido y no he visto justo. Pero no corra, no corra. Él dijo, no he visto justo. Justo. Eso significa que cuando tú eres justo, la provisión de tu casa y de tu descendencia está asegurada por Dios. Pero tú sabes que para ser justo tienes que estar en la presencia de Dios, tienes que estar con Dios, tienes que seguir a Dios, tienes que servir a Dios, tienes que ser dirigido por Dios. Entonces la provisión va a estar asegurada para mí, para mi descendencia. No he visto justo, dijo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios nos convirtió en proveedores a nosotros, porque Él es el proveedor. Pero Él quiere que nosotros entendamos la relación que existe entre Él como proveedor en nosotros, para que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Hello. Entonces Dios nos hace los proveedores a nosotros. Yo no quiero tocar todo esto como hablé con mi hermano Meretti. Yo estoy tratando de ser ecuánime y un poquito de todo, pero esto de la autoridad, cuando Dios nos delegó, y yo quiero que usted entienda algo, que cuando Dios nos delega la autoridad, ahora lo va a saber usted. La palabra que leímos dice: a los que le recibieron, a los que creen, les dio potestad. Una de las cosas que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue retomar la autoridad de Adán, la que el enemigo tenía. Cuando usted va a Mateo capítulo 28, donde está la gran comisión, Mateo 28, si usted va conmigo, por favor. Mateo 28, allí Jesús, escuche bien, escuche bien lo que le voy a decir. En el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, toda la autoridad me fue dada a mí. Jesús recobró esa autoridad. Eso fue parte del propósito, recobrar lo que el enemigo le había quitado a Adán. Hay gente que dice que le robó. No, no le robó. Lo engañó y él se la entregó voluntariamente. Por eso cuando el enemigo lo tienta a Jesús en el desierto, Jesús nunca le dijo que no, porque sabía que era verdad,
porque la gloria de los reinos y toda esa riqueza y todo eso a mí me fueron dadas, le dijo. ¿Usted lo ha leído? Y no fueron dadas por Dios. O sea, fue todo lo que poseía Adán, y se las entregó a Satanás de una forma voluntaria, aunque engañó a la mujer. Y eso tiene otra connotación, porque Satanás engaña a la mujer, no a Adán. Pero Adán amaba tanto lo que Dios le había dado que quiso correr la misma suerte que la mujer y no la dejó. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios se la dio, Él hizo un pacto con ella. Tú eres hueso de mis huesos. ¿Está entendiendo? Adán pudo haber dicho: la serpiente te engañó a ti, pero yo no. Y Dios pudo haber ejercido juicio sobre la mujer, desaparecido, y traerle otra Adán, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Usted cree que no? Entonces Adán dice que no, que ella voluntariamente, y lo dice Pablo en Corintios, que Adán no fue engañado, sino que de voluntad propia, porque él corrió. Lo que le caiga a ella, que me caiga a mí también, por amor. ¿Se está dando cuenta el amor de Adán con aquello que Dios le había dado? Que estamos en las buenas y en las malas, decimos cuando nos casamos, pero cuando vienen las malas, ni te conozco ni quiero saber de ti. Cuando la palabra nos enseña que Jesucristo dice: toda potestad me ha sido dada, significa que Jesús tomó nuevamente la potestad de Adán, y cuando ascendió al cielo y se presentó delante del Padre, no solamente llevó su sangre, la sangre del sacrificio, sino que también le presentó la autoridad que había puesto sobre Adán, porque Jesús ya no iba a estar aquí, iba a estar en el cielo. Y el Padre, en vez de tomarla, le dijo: yo te la doy. ¿Y qué hizo Jesús? Yo no la necesito en el cielo, pero los que creen en mí, los que me van a servir, los que me van a esperar, los que me aman, la necesitan más que yo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Nos la entrega. ¿Cuál es el requisito para recibirla? Creer y recibirlo, haber nacido de nuevo. Entonces yo recibo la autoridad de Dios. Entonces yo me puedo parar en la autoridad de Dios para reprender el demonio, para sacar los demonios de mi casa, para ministrar a mi esposa, para ministrar a mis hijos, para ministrarme hasta yo mismo, porque Dios me dio esa autoridad. Y tengo una autoridad que ha sido restablecida y restaurada por Dios mismo cuando yo lo recibí, lo que Dios me da autoridad. Y por eso es que el enemigo anda detrás de cada uno de nosotros buscando la autoridad que Dios nos ha dado, porque ya no la tiene. Y cuando usted no obedece y se somete como hijo, usted está renunciando a su autoridad. Entonces la agarra el enemigo y con la misma te zumba a ti y te destruye, y te levanta contra tu esposa, te levanta contra tus hijos, te levanta contra tu casa. Es lo primerito que hace, destruir tu hogar, porque una vez que tú no tienes hogar, en la calle eres presa fácil. La misión está destruir el hogar, porque el hogar representa una célula comunista que se está tomando el reino de los cielos y está representando a Dios y está contagiando a los otros hogares y está sacando al diablo y lo está limitando y lo está echando fuera. ¿Usted entiende eso?
¿Por qué tú crees que muchos vecinos te buscan para que ores, para hablar contigo, para esto? Porque quieren esa paz, quieren esa cordura, quieren ese entendimiento que tú tienes sobre las situaciones, las cosas, y ellos buscan eso. Y saben dónde llegar porque el mismo demonio los empuja. Y ahí estamos nosotros atendiendo a los vecinos, consolándoles, dándole palabra, ayudándoles, extendiéndole las manos, dándole una palabra de Dios y todo. Y el reino de los cielos se va expandiendo. Eso es lo que no quiere Satanás. Eso es lo que no quiere. Él no quiere eso. Entonces golpea la autoridad, golpea la cabeza y golpea al hombre para que se desestabilice. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que Dios es un Dios de orden? ¿Ah? En el Génesis Él estableció un orden, ¿verdad que sí? Y lo bendice. Entonces, ¿cuál es, oiga usted, cuál es el objetivo de Satanás? Romper el orden. ¿Sabe cómo se descifra desorden o el orden de Dios roto? Caos. Así que cuando la gente dice, ay, hay un caos en mi casa, quiere decir que no existe orden de Dios. Porque mi hijo, mi hija, mi esposo, esto y lo otro, ay no, se volvió un caos. Porque se rompió el orden de Dios. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Romper el orden. Porque él sabe que cuando hay orden, allí Dios envía la bendición. Dios bendice el orden. Dios no puede bendecir el desorden. Dios es un Dios de orden. Ordena mis pasos con tu palabra. Entonces nuestros pasos son ordenados bajo la condición de seguir la palabra de Dios. Entonces cuando seguimos esos pasos y ese orden, entonces la bendición no va a poder detenerse, porque va a fluir, porque Dios ha prometido que todos los que mantengan ese orden, Dios los va a bendecir. Pero si no ponemos orden, y si no establecemos el orden, y si no hacemos todo en orden, entonces el enemigo va a sacar provecho de nosotros. El desorden siempre va a traer maldición, y el orden trae la bendición. El desorden siempre va a traer confusión. El desorden siempre va a traer pleitos, iras, contiendas, enojo, odio, rencilla, palabrerío, maldicencias, etcétera. Eso va a traer el desorden. Va a traer golpes, va a traer puño, va a traer esto, va a traer deshonra, va a traer heridas. Y eso es lo que es alabanza a Satanás. Mi casa y yo serviremos al Señor, lo hemos dicho. Entonces, ¿cómo es posible que yo he declarado una palabra sobre mi casa y ahora mi casa es una confusión y lo que está saliendo, en vez de salir adoración, está saliendo maldición? No se puede maldecir y bendecir, dice Santiago. O es bendición o es maldición. Pero no se pueden ser las dos cosas. Entonces habría que preguntarnos y hacernos la pregunta: ¿hemos nacido de nuevo? Porque si hemos nacido de nuevo, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. No que va a salir de la noche a la mañana un Pablo, un predicador, y va a hacer obras y maravillas. Pero sí tiene que haber algo, tiene que haber un cambio. ¿Te has preguntado si en verdad existe ese cambio? Pero es que fíjese que yo, por más que lucho, ese es el problema, es que luchas tú con tus fuerzas y no le has entregado tu corazón a Dios.
Porque cuando tú le entregas a Dios, en tu debilidad se va a perfeccionar su poder. Eso significa que cuando tú no puedes, ahí aparece el Espíritu Santo para fortalecerte y darte la palabra, y darte la actitud, y darte la fortaleza, y darte un empuje para salir del área. ¿Sabes por qué te sientes mal cuando estás en un lugar que no es el de Dios? ¿Sabes por qué? ¿O a usted no le ha pasado algo que cuando usted está en un lugar y usted se siente incómodo, usted sabe que no es de su lugar, que no sabe ni qué es lo que está haciendo allí, y usted se desespera, usted se quiere ir? ¿A usted no le ha pasado eso? Eso significa que te saliste de los límites de la autoridad que Dios te dio. Eso quiere decir que te saliste de los límites, y al salirte de los límites estás en el territorio del enemigo. Por eso es que te empieza a inquietar. Mire, trataré de cerrar con esto. Esto es muy extenso. Hay muchas personas que saben, que entienden, que aceptan, que necesitan un cambio, pero no se da el cambio. Y usted dirá, ¿por qué? Simple. Porque dicen haber entregado su corazón a Dios, y es mentira. Todavía siguen gobernando en ellos el egoísmo, las pasiones, los deseos, el egoísmo, un sinfín de cosas. Porque si usted lo hubiera entregado, yo estoy seguro que cuando usted le entrega el corazón a Dios y Él toma ese corazón, cuando Él lo pone para atrás, no pone el mismo. De eso sí yo le puedo decir a usted. Eso de que yo he hecho esto, yo he hecho aquí lo otro, yo he hecho aquí, yo he hecho allá. Usted está como el fariseo. Como el fariseo, que el fariseo dice: yo diezmo, yo oro, yo hago esto. Sí, pero su corazón, ¿cómo estaba? Porque no es por obras, para que nadie se gloríe, hermanos. Mire, las cosas no se van a dar porque yo hago. Yo no estoy diciendo que no las haga, porque cuando hay un corazón entregado a Dios, que se rinde a Dios, el cambio viene porque viene. No vive de apariencias. Se quita la máscara y es la persona que es. Iba a dar un testimonio, pero no, se me van a enojar. Bueno, más de lo que ya están, no pueden estar más, ¿verdad? Había un señor aquí, y Padre, perdóname, que se parecía mucho a Pedro Infante. Sí, su físico, su todo. Y su esposa, pues lo vivía idolatrando. Pedro Infante. Ese parecía más Pedro Infante que los hijos de él. Sí. Y eso fue al principio, sí, imagínense. Resulta que este señor hasta se animaba a cantar. Cuando llegó aquí, supuestamente se entregó. Escuche, cualquier coincidencia. Estoy como Chespirito al revés, ¿verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿ok? No lo digo por usted, pero se lo digo a usted. Entonces, ese señor, desde que llegó aquí, llegó con esas ínfulas, ¿verdad? Y todo, y así la esposa caminaban, y como que caminaban en el aire. Y a mí me gustaba verlos porque caminaban en el aire, como Michael Jackson. Así, usted sabe que Michael Jackson como que caminaba en el aire. Así, y ellos venían aquí. Y después de casi un año, como a las 3 de la mañana, me llama por teléfono la esposa. Y yo, ¿qué será? Porque se miraba una pareja. ¿Para qué le digo? Y
Como a las 7 de la mañana yo voy a la casa de ellos y todo, y había en la casa un revolú. Y se estaban diciendo de todo. Yo traté de calmarlos, yo le digo, cálmense, cálmense, vamos a hablar, vamos a hablar. Se calmaron, eso fue como a las 3 de la mañana, como a las 5, a las 6 de la mañana se vinieron a calmar. Y comenzó ella a hablar. Y ella me dijo, es que él siempre se ha creído un artista, me dijo. Y usted también se lo ha creído, le dije yo. En mi adentro, yo no dije, yo me quedé callado. Y mire lo que hace, me dice. Él gana bien, pastor. ¿Usted ha visto los diezmos de él? No, hermana, yo no veo los diezmos de nadie. Yo lo que oro por los diezmos, pero yo no los veo. Lo que los mira es la tesorera. Bueno, pues él gana bien y él presenta sus diezmos, él presenta sus ofrendas, pero aquí no paga casa, aquí no paga luz, aquí no paga esto, aquí no paga allá. Y yo dije, ay, Dios mío. ¿Cómo es? Cualquier parecido. Acuérdate que yo no sabía que usted iba a venir. Y estoy agachando la cabeza para no ver a nadie. Iban a decir, conmigo, mira, hasta me estaba mirando, va a decir. Y empieza aquella señora a decirme que no pagaba esto, que no pagaba aquí, que no pagaba allá, que no pagaba acá. Y entonces él quiere que yo cumpla con todo, me dijo. ¿Qué se ha creído? ¿El que él es Dios o qué? Yo no hallaba qué decirle a Pedro Infante. Le digo, ¿podemos hablar usted y yo solo o allá afuera? Está bien, pastor, vamos a hablar. Ya. Le digo yo, ¿qué dice usted con respecto a todo lo que su esposa ha dicho? Ella exagera, pastor. ¿Sí? Sí, es cierto que algunas veces ella ha cubierto los gastos de la casa, dice, pero no siempre. Habla la verdad, te estoy oyendo. Y fue la señora a sacar su chequera y me dijo, mire, aquí están mis cheques, desde qué año, desde qué edad, mire, yo estoy pagando PCNG, estoy pagando el cable, estoy pagando el teléfono, estoy pagando esto, mira, ahí están. Y Pedro Infante no hallaba qué decir. Lo senté, le hablé, le hice ver las responsabilidades. Y le dije yo, de nada sirve que vayas a la casa de Dios si no cumples con tu primer ministerio. Dios te constituyó proveedor de tu casa y debes de proveer a tu casa. Sí, pero entonces voy a dejar de dar a Dios. Si está en el corazón de que tú le quieres dar a Dios, Dios te va a proveer. Dios te va a dar más. No confundan las cosas, le digo yo. Cuando tú te haces responsable de tus funciones y de tus responsabilidades dentro del hogar y quieres darle a Dios, Dios conoce tu corazón. Dios te va a dar y te va a dar. Pero no pienses que por presentarte a la casa de Dios y aparentar y olvidar tu casa, entonces Dios te va a bendecir. Eso es mentira del diablo. Eso no es así. Quítate eso, le dije yo, porque esa es una falsedad que el diablo te ha metido. Y no te creas Pedro Infante, le dije, porque te estás idolatrando. Y eso de idolatrarte se te ha subido tanto al corazón, le digo yo, que tú te lo has llegado a creer de tal manera que piensas y crees que aún tu esposa tiene que caer rendida a tus pies, le digo yo. Eso no es así. Se medio arreglaron, se empezó a poner al día con las cosas, siguió en esta iglesia,
Se me desapareció un tiempo y yo dije que se fue de gira Pedro Infante. Se apareció como a los 2, 3 años. ¿Y sabe qué? Dios lo había puesto como pastor. Y estaba pastoreando en su país natal. No le voy a decir dónde para no crear sensibilidad. Y estaba allá pastoreando. ¿Y quién era la pastora? Su esposa. Y su esposa me dijo: usted no sabe cuánto le agradezco que le haya abierto los ojos. Hoy es otro hombre, es otra persona. Y él siempre da testimonio que un día usted lo confrontó, que fue el único que se le paró. Sí, le digo, porque yo no le tengo miedo a Pedro Infante, porque Pedro Infante hace rato que murió. Y él se le dio risa. Y no me venga aquí a cantar, le digo yo, porque usted no canta como Pedro Infante. No, pastor, yo no canto, me dijo. El hombre era otro. El hombre había cambiado y había entendido que no podía confundir sus cosas con una apariencia. ¿Cuál es la moraleja? Amados, no necesitamos aparentar. Dios no puede ser burlado. Él conoce lo más profundo del corazón de todos y cada uno de nosotros. Usted dirá: pero entonces yo voy a dejar de dar a la iglesia. Déjele ese problema a Dios. ¿Ok? Ahora, si usted no quiere dar, no dé. Si usted quiere dar, aunque sea lo poco, va a ser bendecido. Aquí nadie obliga para que den. Aquí el que siente corazón, que lo dé. Y el que tiene corazón, Dios le va a bendecir, porque Dios sabe que tiene un corazón para cumplir con sus responsabilidades y para ofrecerle a Dios. Entonces jamás, dijo Dios, jamás, escuche, esta es la palabra y la promesa de Dios: jamás se presentará delante de mí un varón con manos vacías. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios va a bendecir lo que Dios le va a dar, su bendición. Pero tiene que entender su compromiso, su hogar, su familia, su esposa, sus hijos, amarlos. No verlos como enemigos. Porque el frente más fuerte que hay contra Satanás es el hogar. Ese es un frente. ¿Usted no sabe qué es un frente de ataque? Son punta de lanza. Los hogares establecidos por Dios. Pero cuando no se tiene esa mentalidad, cuando yo por aquí, tú por allá, este por aquí, este por allá, mire, yo no me quiero jactar delante de usted, porque usted conoce mi corazón, pero estoy parado delante de Dios. Yo crié 2 hijos que no eran míos. Pero cuando yo me casé con esa mujer, lo hice mío. Y me aman y me respetan como papá. Pero eso no se los impuse. Eso me lo gané. Porque eso se gana. El amor no se impone. Hay que ganárselos. Y le cuento un poquito más. Yo sé que me están viendo allá en casa en El Salvador. Mi hijo crió el hijo mayor que no era de él, y lo crió como hijo también. ¿Y sabe quién le sirvió más en sus últimos momentos? Ese muchacho. ¿Sabe por qué? Porque lo crió como un hijo. Y ese muchacho lloraba por no llevar el apellido de mi papá, de mi hermano. Pero mi hermano nunca le hizo sentir que era otro. Siempre le hizo sentir que era parte de su familia. ¿Por qué le digo esto? Porque no podemos esconder. En nuestro mundo hispano siempre vamos a encontrar una mujer con otros hijos, o un varón con otros hijos. ¿Y por qué hacer diferencia? ¿Acaso Dios no ha puesto amor para amarlos a todos?
respetarlos y honrarlos, para que el día de mañana en tu vejez te honren, te respeten, y entonces mire lo que has sembrado, mire lo que cosechaste y puedas ver la cosecha que Dios te va a dar. Nunca es tarde para empezar. Y si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Y si tenemos que humillarnos, nos tenemos que humillar delante de Dios y restaurar la familia, amar la familia y amar a los hijos y amar a la esposa. Y vamos para adelante, porque Dios está con nosotros. Eso es volver al propósito de Dios. Eso es volver al propósito de Dios. La iglesia necesita establecer hogares sanos y firmes bajo el propósito de Dios. ¿Y dónde comienza? Con los varones, con los hombres. Dios no empieza con la mujer. El varón fue creado primero, dice, y a él fue que buscó Dios, y a él fue que le pidió cuentas a Dios. No le pidió cuentas a la mujer, sino que le dijo: ¿dónde estás? Y le dijo Adán: aquí es que oí tu voz y me estaba desnudo, me vi desnudo y me escondí. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? ¿A quién buscó? A Adán. ¿Sabe lo que te está diciendo Dios? Tarde o temprano voy a buscarte, a pedirte cuentas del hogar que yo puse en tus manos. Porque el hogar lo puso Dios, la mujer lo puso Dios, los hijos los dio Dios, todo lo ha dado Dios. Entonces, tarde o temprano Dios se nos va a aparecer y va a preguntar: ¿qué has hecho con lo que puse en tus manos? Yo sé que es una palabra fuerte, pero ¿qué quiere que haga? Yo no le puedo pasar pañitos si eso es lo que Dios me pone. O usted quiere una predicación de bendición y su hogar pareciera el manicomio, pareciera el infierno. Ah, no, pero Dios te va a bendecir, síguelo creyendo, recíbelo, decláralo, agárralo que es tuyo y Dios te va a bendecir. No, hermano. Vamos a establecer hogares. Entonces la iglesia va a ser fuerte. Y la iglesia se va a fortalecer con hogares sólidos. Que mi esposa no quiere venir. Bueno, déjala, ven tú. Que mi esposo no quiere venir, déjalo, ven tú. Alguien tiene que darle la cara a Dios. Y tarde o temprano los vamos a ver. Los vamos a ver. Los vamos a ver. Yo tengo la convicción de que los vamos a ver. Aleluya. Yo voy a seguir compartiendo con usted esto, porque todavía me falta algunas cosas acerca de la autoridad delegada. Todavía me falta acerca del propósito de Dios con el hombre, con respecto a sus funciones. No solamente con el propósito, yo le he tocado efímeramente eso, pero las funciones es la parte que Dios abre para las bendiciones del hombre. ¿Cuáles son las funciones? Las responsabilidades. ¿Y cuáles son sus responsabilidades? Cumplir a su esposa, cumplir a sus hijos, cumplir a eso. Cuando tú le cumples a Dios, es porque Dios va a comenzar a fluir en ti, a darte a ti, a bendecirte a ti. Entonces vas a ver el mover de Dios y vas a ver muchas cosas. Entonces no te serás ajeno, porque le darás gloria a Dios y entenderás que ha sido Dios. Y qué bueno que el cambio llegó. Si te enojaste, ¿sabes por qué te enojaste? Te enojaste porque lo estás recibiendo en la carne. Pero si eres hijo de Dios, lo recibe en el Espíritu. Y al recibirlo en el Espíritu te va a edificar, porque sabrás lo que tienes que dejar. No, Chuy, no te vayas. Chuy, por favor. No, él no se va. Cuando uno recibe las cosas en el Espíritu, uno rectifica, porque eso es lo que quiere Dios, que tú rectifiques. Dios no te lo da para avergonzarte. Dios no te da para... Caín se enojó cuando Dios lo reprendió, y mire dónde terminó. ¿Ese era el propósito de Dios al reprender a Caín? No. Él quería que
Dejar a un lado las cosas y hiciera lo que tenía que hacer. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros respondamos en el Espíritu. Que rectifiquemos nuestros errores, que veamos nuestros hogares. Nunca serán perfectos. No tengo la mujer perfecta, ella no tiene el hombre perfecto, ni tengo los hijos perfectos. Pero todo lo que pueda hacer lo haré, y lo que Dios tenga que hacer lo va a hacer. Y juntos lo vamos a lograr. En el nombre de Jesús. A Él sea la gloria. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te exaltamos. Gloria a tu nombre. Aleluya. Le voy a dar la otra parte, si Dios me lo permite, acerca de el poder cuando no está regido bajo la autoridad de Dios, se vuelve corruptivo. Usted se ve el caso de Venezuela, usted ve el caso de Nicaragua. Los presidentes tienen poder, pero no tienen autoridad. Y todo eso se ha corrompido. Eso mismo pasa en los hogares. Cuando no tenemos autoridad y tenemos poder, se va a corromper todo. No es lo que usted quiere. Por eso es que los hijos salen a hacer cosas indebidas. Esa es corrupción. Por eso es que los muchachos van a la calle y hacen algo indebido. Eso es corrupción. Y después somos afectados. Y después le echamos las culpas a la actitud de los muchachos y a lo que hicieron los muchachos. Pero nunca nos vemos a nosotros. Y nunca nos examinamos a nosotros, que nunca tuvimos autoridad, sino que con el poder quisimos someter todas las cosas. Eso es lo que está pasando en esas naciones. Eso está reflejando lo que está pasando en la familia. Y eso es lo que está pasando en muchas familias. Se corrompe el poder cuando no hay autoridad. Y le digo algo más.